¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Sánchez García y les voy a hablar sobre lesiones del capítulo 5 del Código Penal de Baja California. Como primer artículo tenemos el 137, que dice: tipo comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño de la salud. Como segundo artículo tenemos el 138, dice: punibilidad de las lesiones simples en razón del tiempo de su curación, al que causa a otro un daño de la salud personal que no ponga en peligro la vida y tarde en sanar hasta 15 días, y no se encuentre en alguna de las hipótesis de los artículos siguientes, se le impondrá de 3 días a 1 año de prisión y hasta 40 días de multa o un trabajo a favor de la comunidad de 10 a 30 días según proceda el juicio del juez de control o tribunal enjuiciamiento. Si tarda en sanar más de 15 días, se le impondrá prisión de 1 año a 2 años y de 40 a 50 días de multa. Como tercer artículo tenemos el 139, habla sobre la punibilidad de las lesiones simples en razón del resultado. Las lesiones que no pongan en peligro la vida, cualquiera que sea su tiempo de curación, serán penadas. Fracción 1 dice: de 2 a 5 años de prisión y hasta 100 días de multa si dejan cicatriz en la cara notable y permanente. Como segundo tenemos de 3 a 5 años de prisión y hasta 100 días de multa cuando disminuyen facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros, o cuando produzcan incapacidad temporal hasta 1 año para trabajar. Fracción 3. De 3 a 8 años de prisión hasta 200 días de multa si producen la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro, órgano o facultad, o causan una enfermedad segura o probablemente incurable, o deformidad incorregible, o incapacidad por más de 1 año o permanente para trabajar. Tenemos el artículo 140, dice: de lesiones que ponen en peligro la vida. Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y hasta 150 días de multa, sin perjuicio de las lesiones, de las sanciones que les correspondan conforme al artículo anterior. Como siguiente tenemos el artículo 141, que habla sobre las lesiones en riña. Si las lesiones fueran inferidas en riña, se disminuirían hasta la mitad o hasta la tercera parte de las penas previstas en los 3 artículos anteriores, según se trate de provocar o el provocado respectivamente. Como artículo siguiente tenemos el 142, que habla sobre las lesiones agravadas por razón de parentesco. Al que dolosamente lesione a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, a su hermano, cónyuge, concubino, concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de ese parentesco o relación, se le impondrá hasta una mitad más de la pena que corresponda a la lesión inferida. Artículo 142 de igual manera, pero ahora bis. Lesiones agravadas por razón de género. Al que dolosamente lesione a una o varias mujeres por razones de género contempladas en las fracciones 1 a la 7 del artículo 129 de este código, se le impondrá hasta una mitad más de la pena que corresponda a la lesión inferida. El siguiente es el artículo 143, que dice: lesiones calificadas. Cuando las lesiones sean calificadas en términos del artículo 147, la pena correspondiente a las lesiones simples se aumentará en 2/3 partes. Ahora el artículo 143 bis. Lesiones contra menores o incapaces o adultos mayores. Al que dolosamente lesione a una persona menor de edad, incapaz o imputable, sujeto a su tutela, custodia, guarda, protección, educación, cuidado o instrucción, se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Si las lesiones inferidas son de las que no ponen en peligro la vida, cualquiera que sea en el tiempo de su curación. Si las lesiones a que se refería el párrafo anterior son inferidas a una persona menor de 12 años o de 60 años o más de edad, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión y hasta 150 días de multa. Si las lesiones inferidas son de las señaladas en el artículo 139 o de las que ponen en peligro la vida, la pena correspondiente a la lesión inferida aumentará de 2/3 partes y se privará al agente de derecho de ejercer la patria potestad, la tutela, custodia, guardia, protección, educación, cuidado o instrucción de menores, adultos mayores e incapaces o impunibles.
Como siguiente artículo tenemos el 144, lesiones perseguibles por querella. Se persiguen por querella de parte de 1. Las lesiones previstas de los artículos 138, 141, así como el 145, tratándose de la lesión producida por un animal suelto o por descuido. Cuando se causen lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza, con motivo de tránsito de vehículos, siempre que el conductor no se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el flujo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares o utilizado algún aparato de comunicación y no se haya dejado abandonado a la víctima. En los casos en que ésta sea consecuencia de la conducta culposa del personal de empresas de transporte de pasajeros de carga de servicio público o concedido por autorización, permiso o licencia de las autoridades competentes. El siguiente artículo es el 145, lesiones causadas por animal. De las lesiones que una persona causa a algún animal será responsable al que con esa intención lo asuse, lo suelte o haga esto último por descuido. Del capítulo 7 de disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones está el 147. El artículo 147 es homicidio y lesiones calificados. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición. De igual manera serán considerados calificados cuando se cometan frente a menores de edad o familiares de la víctima, así como también en contra de miembros de las instituciones policiales del Estado en ejercicio o como consecuencia del desempeño de sus funciones, incluyendo a los elementos de las empresas privadas a los que de manera independientemente presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, así como los bienes o los valores, incluido su traslado, siempre y cuando estén debidamente registrados ante los organismos públicos correspondientes.